Bienvenidos a este vídeo donde vamos a tratar uno de los temas que muchas veces crea controversia en el mundo de los instrumentos para trabajar limitando la capacidad de aire en el organismo. Como veis, he traído dos dispositivos diferentes y vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos, aunque existen más dispositivos en el mercado, pero así podremos entender claramente cuando compremos algún dispositivo cuál va a ser el efecto y cuáles son las aplicaciones que podremos utilizar dicho equipamiento. Este que tenemos aquí es una máscara conocida como Altitude Mask, y yo creo que ahí hay uno de los problemas con el tema de la marca, porque esto confunde a la gente. Este equipamiento, que lo único que hace es, cuando yo me lo coloco en la boca, lastrar la cantidad de aire que yo puedo meter en mi organismo y por lo tanto hacer que mi musculatura tenga que esforzarse por introducir el oxígeno o el aire en este caso en el cuerpo, no tiene nada que ver con el entrenamiento que simula la altitud. Aunque se llame Altitude Mask, no tiene nada que ver con el entrenamiento de altitud. Es mucho más parecido a otros dispositivos como Power Breath, que te lo pones en la boca y puedes lastrar la cantidad de aire que introduces. Estas partes que vemos aquí son intercambiables y por lo tanto puedes jugar con la cantidad de aire que puedas trabajar, haciéndolo de forma progresiva como en cualquier otro entrenamiento. Empezarás limitando una cantidad de aire y poco a poco aumentarás la limitación, de manera que tu musculatura se irá adaptando y cada vez será más potente a la hora de introducir el aire en tu organismo. ¿Esto tiene beneficios? Sí, indudablemente vamos a encontrar beneficios, ya que la musculatura inspiratoria está íntimamente relacionada con el rendimiento. Donde más se puede notar es, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de competición y no hemos calentado bien y los primeros instantes de la competición notamos cómo nuestra respiración está alterada respecto al ritmo que llevamos, generalmente por encima, y que incluso nos cuesta respirar hasta que ya llevamos un rato practicando, compitiendo, y en ese momento se estabiliza, coge la temperatura óptima y por lo tanto ya el intercambio de gases es el ideal y mi sensación empieza a ser agradable. Si utilizo la máscara antes de empezar la competición o el entrenamiento como medio de calentamiento, podré salir a la competición con esta musculatura lista y por lo tanto desde el primer momento voy a dejar de tener esos problemas y voy a aumentar mi rendimiento. Además, la sensación que ofrece la máscara una vez la tienes puesta es una sensación similar a la que podemos encontrar cuando trabajamos a altas intensidades. Por lo tanto, cuando a veces quiero realizar series a alta intensidad y me puede costar llegar de forma voluntaria a esos niveles, puedo utilizar la máscara para que me ayude a tener ese puntito extra de sufrimiento, entre comillas, en determinado tipo de entrenamiento. ¿De acuerdo? Así que la podemos utilizar durante el entrenamiento para aumentar niveles de intensidad o antes para poder trabajar la musculatura inspiratoria como calentamiento. ¿Se podría utilizar fuera del ámbito deportivo? Sí, ya lo creo. Al final, una de las pruebas que hacemos cuando nos realizamos una prueba de esfuerzo, una prueba médica, es una espirometría, donde podemos ver cuál es la capacidad que tiene nuestro sistema respiratorio de sacar el aire y de introducirlo. Por lo tanto, con este tipo de dispositivos también podríamos mejorar nuestra espirometría. Por lo tanto, está indicada no solamente para gente que practica deporte, sino para gente de cualquier tipo que quiere mejorar su capacidad pulmonar, ¿de acuerdo? La musculatura que está involucrada en la respiración. Y hasta ahí el trabajo que se puede hacer con estos dispositivos, nada más. No cambia la cantidad de oxígeno, no cambia la saturación, no tiene nada que ver con la altitud, ¿de acuerdo? Simplemente es un dispositivo que lastra el aire que entra en mi cuerpo y por lo tanto simplemente hace que mi musculatura se esfuerce más por tener que introducir el aire dentro de mí, ¿de acuerdo? Y en cambio tenemos estos dispositivos. Este es de los pocos que hay portátiles, porque normalmente son aparatos más grandes que están conectados a la luz y tal, en el que sí que vamos a encontrar un cambio en la saturación de oxígeno que vamos a respirar, por lo tanto sí que es un simulador de altitud. Con este en concreto se puede trabajar hasta unos 6.800 metros o 7.000 metros de altitud. Se utiliza con el método de hipoxia intermitente, ¿de acuerdo? Donde respiras una serie de minutos con la máscara puesta y otra serie de minutos el aire normal de la habitación donde te encuentres. Esto lo repites durante un protocolo de 60 a 90 minutos y realizado durante 10 o 12 sesiones habrás hecho un ciclo de hipoxia intermitente que sí que va a favorecer las mejoras o sí que va a imitar las mejoras que encontramos cuando estamos en altitud. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo practico la hipoxia? Bueno, como ya sabemos, los glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno tienen una capacidad de saturación X, es decir, pueden albergar X moléculas de oxígeno por cada glóbulo rojo. Cuando utilizamos este sistema, lo que hacemos es que cada glóbulo rojo
tenga menor capacidad de cargar oxígeno. Por lo tanto, lo que hace el cuerpo es, para poder abastecer al organismo en las mismas condiciones que a nivel del mar, crea nuevos glóbulos rojos que sustituyen la saturación, la menor saturación que podía hacer cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando acabo un ciclo de entrenamiento de hipoxia, lo que he conseguido ha sido aumentar la cantidad de glóbulos rojos que tengo en sangre y, por lo tanto, en condiciones a nivel del mar, mi oxigenación será mejor y, por lo tanto, podré rendir más y recuperarme antes. Ahora, después en el vídeo a continuación os mostraremos cuáles son los dos parámetros fundamentales para trabajar con la hipoxia, e incluso os mostraré cómo la Training Mask no altera los parámetros que altera el aparato de hipoxia, ¿de acuerdo? Es decir, esto, que es un dispositivo que se pone en el dedo, que lo habréis visto a veces en los hospitales, lo que hace es medir, aparte de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Normalmente solemos estar en torno a un 97, un 98% de saturación de oxígeno. Cuando lo utilicemos con la Training Mask veremos que estaremos 96, 97, 98, no va a bajar de ahí porque, como hemos dicho, no altera la saturación de oxígeno. En cambio, cuando utilicemos el aparato de hipoxia, sí que vamos a observar cómo la saturación va a empezar a bajar. Vamos a intentar bajarla hasta un 77%, que nos equivaldría a estar en torno a 6.800, 7.000 metros de altitud. Aparte del pulsioxímetro, que nos da una información sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo, tendremos en el aparato otro equipamiento que lo que nos dice es cuál es el volumen de oxígeno que estamos inspirando. Normalmente en esta sala tenemos un 23% de oxígeno dentro del aire que estamos respirando. Lo vamos a calibrar y cuando estemos utilizando el aparato de hipoxia y con el pulsioxímetro puesto, veremos que va a ir bajando porque me va a medir lo que hay en la cámara, que es lo que yo estaré respirando, y probablemente conseguiremos bajarlo de un 23, probablemente hasta un 10, que sería el equivalente, un 9 o un 10, pues lo que hablamos, ¿no? 6.000, por encima de 6.500 metros. Muchas veces me preguntan, ¿y cuando llego a estos valores, aguanto el máximo posible? Y en principio la ciencia nos ha dicho que el secreto para que esto funcione no es estar mucho tiempo en altitud, sino provocar la mayor cantidad de subidas y bajadas de altitud. Similar a pequeña escala que lo que hacen los montañeros cuando están en el campo base. Llegan al campo base y desde ahí durante 15 días suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan antes de atacar la cima, para provocar esos cambios de hipoxia y que el cuerpo se vaya adaptando progresivamente. Por lo tanto, el objetivo no es permanecer mucho tiempo en valores tan agresivos como los que vamos a vivir aquí, porque no deja de ser una agresión al organismo, ya que lo vamos a someter a una altitud extrema en muy poquito tiempo, sino llegar a ese punto y dejar recuperar el cuerpo y volver a hacerlo la mayor cantidad de veces posibles, entre los 60 a 90 minutos que suelen durar los protocolos que recomienda la gente que trabaja con hipoxia intermitente. Así que, sin más, vamos a pasar a ver cómo funcionan estos equipamientos, pero ya debe quedar claro que aparato de hipoxia sí que simula la altitud, instrumentos que limitan la entrada de aire, nada que ver con la altitud, simplemente musculatura inspiratoria, ¿de acuerdo? Y os dejo abierta una pregunta, por si la queréis contestar en el correo que os vamos a poner aquí, o si tenéis alguna duda para que nosotros os contemos. ¿Podría utilizar el aparato de hipoxia mientras hago ejercicio en lugar de estar en reposo?